Las medidas de tendencia central son números que buscan representar a toda la muestra. Tenemos tres medidas de tendencia central: la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, también conocida como promedio, se representa con una X mayúscula, con una línea arriba, y se define como la suma de todos los datos dividida por el total de datos. Un ejemplo común: si nosotros tenemos estas 6 notas en matemática y queremos calcular su media aritmética, lo que tenemos que hacer es sumarlas todas y dividirlas por 6. Por lo tanto, obtenemos como promedio o media aritmética 6,03. La media aritmética tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es fácil de calcular y es sencilla de interpretar. Además que es de uso común, por lo tanto todos entendemos qué significa el promedio. ¿Cuál es la desventaja? Que si hay uno o más datos desproporcionados, es decir, que se alejen mucho del rango numérico en el que están los otros datos, el promedio o la media aritmética deja de ser representativo. Por ejemplo, si tenemos las mismas notas que el ejemplo anterior, pero ahora cambiamos, por ejemplo, en vez de un 5,7, que era la nota más baja, la cambiamos por un 3,3 y calculamos el nuevo promedio, sumando los datos y dividiendo por 6, el nuevo promedio nos da 5,63. Es decir, por un dato que se alejó mucho del resto, el promedio baja considerablemente y deja de ser representativo, porque en general las notas no eran tan bajas, pero al haber una baja, el promedio cambia de inmediato. Por eso es muy alterable con los datos atípicos. La mediana es el dato que se encuentra en el medio de la muestra, es decir, el dato que está en la mitad y deja el 50% por abajo y el 50% por arriba. Para poder calcularlo, es necesario que los datos estén ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, volvemos a las notas de matemática. En este caso nosotros tenemos que ordenarlas, los ordené de menor a mayor. Como es una cantidad par de datos, para saber cuál es el que está en el medio, lo que nosotros hacemos es, tomamos la cantidad total de datos, que en este caso son 6, y lo dividimos por 2 y nos va a dar 3. Entonces, tenemos que tomar el dato que está en la posición 3 y en la 4, porque esos van a ser los datos que están en el medio. ¿Ya? Entonces, en este caso, cada vez que la cantidad de datos sea par, dividimos la cantidad de datos en 2 y el número que me da, busco el dato que está en esa posición y la siguiente. En este caso, como nos dio 3, buscamos el dato número 3 y el 4. Y para saber cuál es la mediana, calculamos el promedio o la media aritmética entre ellos dos. Por lo tanto, la mediana sería 6,05. Eso quiere decir que la mitad de las notas son menores a 6,05 y la otra mitad es mayor a 6,05. Supongamos que teníamos una nota más, aquí este 5,8 que agregué aquí, entonces ahora tenemos una cantidad impar de notas. Para saber cuál es la mediana, lo que tenemos que hacer es esa cantidad impar, que en este caso es 7, la dividimos por 2 y nos va a dar 3,5. Siempre aproximamos al entero mayor, por lo tanto al aproximar eso me va a dar 4. Entonces voy y busco el dato que está en la posición número 4. Si contamos, como están ordenados, la posición número 4 la ocupa el 6. Por lo tanto, la mediana va a ser el 6. Ventajas y desventajas de la mediana. La ventaja es que no se ve afectada por valores extremos o atípicos, como si era la media aritmética, que acuérdense que cuando había un valor o muy bajo o muy alto, nos cambiaba considerablemente. ¿Cuáles son las desventajas de la mediana? Que nos sirve para hacer muchos más cálculos adicionales. Es decir, no podemos juntar medianas de diferentes muestras, solamente sirve para saber dónde está el 50% para abajo y el 50% para arriba. Y si son muchos datos, es tedioso ordenarlos de menor a mayor si no tenemos algún programa computacional. ¿A qué me refiero con su ventaja?
volvemos a tener aquí nuestras notas de matemática ordenadas de menor a mayor y supongamos que volvemos a cambiar la más baja por un 3,3. Si queremos calcular la mediana, sigue siendo el promedio entre la nota 6 y el 6,1. Entonces, si se fijan, a pesar de que hay un valor extremo, la mediana no cambia. La moda, que se representa con la MO, es el dato con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Si volvemos a nuestro ejemplo de las notas, si se fijan, la que más se repite es el 6,3, que está 2 veces, y el resto está solo una, por lo tanto la moda sería el 6,3, el dato con mayor frecuencia. Una muestra puede ser unimodal, es decir, que haya un solo dato que se repite una mayor cantidad de veces. Puede ser bimodal, cuando hay dos datos que se repiten la misma cantidad de veces y con mayor frecuencia. Amodal, cuando no existe moda, es decir, que todos los datos, de todos los datos no hay ninguno que sobresalga mayoritariamente. Y polimodal, cuando ya tiene más de dos modas. Pero en general, si ya tiene 3 o 4 modas, simplemente no se consideran porque deja de ser un dato representativo. Las ventajas de la moda es que no hay que hacer ningún cálculo, solamente miramos los datos de la muestra y la podemos obtener. Y la desventaja es que no entrega mayor información sobre el conjunto de datos en general. O sea, solamente nos dice cuál es el de mayor frecuencia, pero no tenemos ni idea de qué pasa con los otros datos.